Bueno, hola chicos, espero se encuentren muy bien. Vamos a arrancar entonces el día de hoy, hasta donde quedamos. En la última sesión habíamos quedado como tal en la expresión para la energía interna de la estrella. Entonces titulemos esta ecuación energía interna de la estrella. ¿Listo? Que relacionaba particularmente la masa, ¿sí? Y también la masa que habíamos definido como m sub 0 relacionada con la energía que tendría, o bueno, la materia más bien, de la estrella cuando se dispersara hasta el infinito. ¿Sí? Entonces teníamos esta ecuación particularmente para la energía interna. Asimismo, entonces podemos deducir o definir más bien una densidad de energía interna pues adecuada y relacionada justamente con estas cantidades. ¿Vale? Entonces, dado que anteriormente habíamos definido una de las cantidades cuando hicimos los cálculos referente justamente al número de nucleones de la estrella y también al valor de n minúscula, ¿sí? Que habíamos definido también, que era la densidad numérica de los nucleones. Entonces, tomando como referencia estos valores, vamos a definir una densidad de energía interna. Vamos a llamar a esta, por ejemplo, E minúscula, dependiente del radio. Evidentemente, ya que estamos tomando en cuenta, pues, como coordenada radial como parámetro, pues tendremos que darla en función de este valor. Luego, por otro lado, entonces tendremos la densidad de energía, ¿listo? Que estaría completamente relacionada con ese valor de masa M mayúscula. Y por otro lado, pues tendríamos que restar un valor similar justamente a esta expresión de acá, pero ya no en términos de esta n mayúscula, que justamente representa el número de nucleones de la estrella, sino de la densidad numérica de nucleones n minúscula. ¿Listo? Que justamente pues habíamos definido en la expresión de la última clase. ¿Listo? Entonces esta la podríamos titular justamente como una densidad de energía material interno. ¿Listo? Material interno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora lo que podríamos hacer sería valernos justamente de esta expresión y además también de lo que nosotros conocemos sobre la energía total del sistema. Si nosotros recordamos de los cursos justamente de física clásica, sabemos que la energía está relacionada con una energía cinética asociada y también una energía potencial, ¿no? Entonces digamos que podríamos analizar cuáles podrían ser justamente esos parámetros que estaríamos considerando, tanto para la energía cinética como para la energía potencial. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Particularmente nos vamos a dar cuenta que aquí lo que nosotros estaremos llamando la energía cinética o la T va a estar relacionado con justamente energías térmicas. ¿Listo? Térmicas. Y eso correspondería justamente a la relación cinética. Y para la, eh, y para la potencial, entonces pues simplemente aquí tendríamos una energía gravitacional. ¿Listo? Gravitacional. Entonces aquí estaríamos hablando justamente de la potencial. ¿Listo? Obviamente respectivo pues de la estrella. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vale, entonces ya teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a partir de estas dos ecuaciones, de estas dos definiciones, tanto para la energía interna de la estrella como para la densidad de energía interna. Y entonces vamos a partir un momento de la expresión para la energía total interna. ¿Listo? Entonces, partiendo de la ecuación 1, reescribiéndola de nuevo m menos mn n mayúscula, entonces podemos justamente despejar, bueno, más que despejar, reemplazar cada una de las expresiones que corresponden. Listo, para m ya habíamos definido justamente el día de ayer, ya habíamos definido a qué equivalía, relacionándolo justamente por este lado o de forma general, ¿sí? Justamente en términos también de nuestros factores del tensor métrico, ¿no? ¿Listo? Pero dado que estamos considerando para estos cálculos justamente esta m mayúscula correspondiente a este elemento y donde esta densidad de energía material pues particularmente depende o puede depender si no es constante de la coordenada radial, pues entonces lo que tendríamos sería reemplazándolo la integral de 0 a r mayúscula, luego tendríamos entonces 4pi r cuadrado por la densidad justamente de masa y nuestro diferencial de r. ¿Listo? Por otro lado, entonces tendríamos menos
pues el valor mn, que correspondería a nuestro valor constante particularmente que ya teníamos arriba definido, y nuestro valor de n mayúscula que corresponde pues a esta integral que tenemos acá. Entonces si la reemplazamos tendríamos la integral de 0 a r del factor de 4πr cuadrado, y tendríamos entonces aquí 1 menos 2 veces g, la función de masa mr sobre r, y todo esto elevado a la menos 1 medio, ¿listo? Y si nos damos cuenta además también está multiplicado por nuestro factor, justamente que ya habíamos definido antes, ¿no? De la densidad numérica de nucleones, ¿listo? Y esto iría equipado con un dr, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces si nos damos cuenta, aquí es lo que podemos hacer, pues simplemente sería pues ya relacionar entonces nuestra definición de justamente la densidad de energía interna, ¿vale? Para lo cual entonces podríamos reemplazarlo justamente en esta definición de acá, ¿listo? O sea, aquí en este valor n que tenemos, pues podríamos utilizar justamente la relación que estamos teniendo en cuenta para la densidad de energía interna y también para nuestro ρdr que también está acá, ¿listo? Esto quiere decir que si despejáramos de esta ecuación, de la ecuación 2, un momento acá, nuestro valor de NDR, pues simplemente lo que tendríamos acá sería algo como ρdr menos la función EDR, que sería la densidad de energía, y esto dividido mn, ¿listo? Entonces aquí si nos damos cuenta, si lo reemplazamos, se van a terminar anulando el valor de mn con este mn, ¿listo? Entonces de esta forma ya tendríamos esta expresión de acá. Entonces si lo reemplazamos, tendríamos algo de la siguiente forma. Entonces tendríamos esta integral, 4pi r cuadrado rho de r dr, ¿listo? Luego por otro lado tendríamos entonces menos, y aquí saldrían entonces dos términos si nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, ahora uno relacionado justamente con el término de 4pi r cuadrado, que sería este factor que está acá, y aquí tendríamos factor común justamente 1 menos 2 veces g, la función de masa, sobre r, y todo esto elevado a la menos 1 medio, ¿no? Listo. Y pues lo que estaríamos haciendo aquí simplemente sería el reemplazo de lo que habíamos colocado acá, que ya correspondería a nuestro ρ de r menos nuestra función EDR, que sería la densidad de energía interna. Listo. Y entonces ya tendríamos aquí particularmente nuestra estructura en términos de en densidades de energía y las densidades particularmente relacionadas con la masa, ¿no? Entonces a partir de ello podríamos abrir estos términos, ¿listo? Particularmente este paréntesis que está acá, de tal forma que obtendríamos algo de la siguiente manera. Entonces la integral acá correspondería a la misma, esta queda completamente intacta, entonces 4pi r cuadrado rho de r dr, ¿listo? Y luego por este lado tendríamos entonces integral de 4pi r cuadrado, y entonces tendríamos este primer factor, vamos a colocar, para simplificar esto mismo, voy a colocarlo como este paréntesis, pero ya sabemos que hace referencia a este término que aparece acá, ¿listo? Y esto multiplicado por un rho de r dr, ¿listo? Y por otro lado entonces tendríamos este factor que sería menos por menos más, integral de 4pi r cuadrado, de nuevo este factor menos 1 medio, y luego tendríamos la densidad de energía interna por el diferencial de R. ¿Listo? Y de esta manera entonces ya podemos dejar los términos correspondientes. Entonces podemos expresar ahora sí lo que sería nuestro resultado parcial, que sería entonces 1 menos 2g mr sobre r, esto a la menos 1 medio, voy a pasar este término aquí al lado izquierdo. Entonces nos quedará esta primera integral, ¿listo? Que pues particularmente, ya que estamos relacionándolo justamente con una densidad de energía, entonces esta sería la correspondiente a nuestra energía cinética, ¿listo? Y el resto de elementos van a corresponder a lo que sería nuestra energía potencial. Entonces tendríamos aquí 4pi r cuadrado, tendríamos paréntesis 1 menos, correspondiente a este elemento, 1 menos este elemento de acá, o sea que tendríamos 1 menos 2 veces g, la función m de r sobre r, y todo esto elevado a la menos 1 medio, ¿listo? Cerramos y sería en función, en factor común de la densidad de energía, perdón, de densidad de masa, por nuestro diferencial de r, ¿no?
Entonces aquí tendríamos ya particularmente nuestro elemento de potencial. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pues particularmente ya tendríamos el acople o la definición de energía, tanto en términos de la energía cinética, como en términos de nuestra energía potencial. ¿Listo? Entonces, a partir de ello ya tenemos, pues particularmente estas dos definiciones. Permítanme aquí dejarlo separado. Vamos a dejar las ecuaciones completamente independientes. Entonces tendríamos para la energía cinética este valor, y para la energía potencial de la estrella tendríamos este valor de acá, ¿no? Listo. Entonces aquí tendríamos nuestra otra integral, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Digamos que, dado que podríamos aplicar justamente una expansión para estos términos que tienen factor a la menos un medio, podríamos aplicarles un polinomio, una expansión de Taylor. Entonces, pues, vemos un momento la estructura que tiene. Entonces tendríamos 1 menos el factor, en este caso, que nos interesa, elevado a un valor. Y pues esta expansión, recordemos que viene dada de la forma, en este caso, para cualquier valor a, en este caso que corresponde a 1, entonces sería simplemente el valor de an más n por an menos 1, y esto multiplicado por el valor de x, en este caso lo que correspondería a este factor, ¿listo? Más el elemento n menos 1, luego tendríamos a n menos 2, x2, y todo esto sobre 2 factorial más puntos suspensivos, ¿no? Entonces, si hacemos este reemplazo, correspondientemente para el factor que nos interesa, entonces, pues a lo que llegaremos será que nuestro factor particularmente de 1 menos 2 veces g, la función de masa r sobre r, y todo esto a la menos un medio, pues será simplemente entonces, aquí sabríamos entonces que sería 1 elevado a la menos un medio, que nos daría lo mismo, ¿cierto? Menos, y aquí tendríamos entonces el valor de un medio, que correspondería a este valor, ¿sí? Con el signo negativo. ¿Listo? Y luego iría nuestro valor de a, que ya sabemos que vale 1, y luego tendríamos el valor de x, que correspondería a este elemento de aquí, y ya que tiene equipado un signo menos, entonces lo colocamos con la función m de r sobre r, ¿listo? Y luego los otros términos, pues ya sabríamos cómo configurarlos, ¿no? Entonces vendría algo así de la forma n-1, entonces tendríamos algo así como menos un medio menos 1 sobre 2, ¿listo? Y luego tendríamos otra vez de nuevo el factor 2m r dr, y todo esto elevado a la 2 y puntos suspensivos para el resto de términos, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir de una u otra manera es que podemos entonces pues expandir esto. Bueno, de hecho aquí particularmente lo podemos simplificar rápidamente. Podemos decir que aproximadamente pues esto correspondería al valor de 1, menos por menos nos daría más, este 2 se nos cancela con este 2, luego tendríamos el valor de g mr sobre r, ¿listo? Aquí tendríamos entonces menos un medio menos 1, que nos daría entonces menos 3 medios, ¿cierto? Por tanto, aquí tendríamos algo así como menos por menos nos daría más. 3 medios por un medio, por ejemplo, nos daría entonces 3 cuartos. Por este un medio nos daría 4 por 2, 8. Tendríamos 3 octavos, ¿cierto? Y además tenemos un 2 acá. O sea que este 2 me convertiría este 8 entonces en un 4. Si no estoy mal. Ah, pero aquí tenemos un factor de... Perdón, no es 2 sino es 4, porque tenemos un 2 elevado a la 2 que nos daría 4, ¿verdad? Entonces tendríamos 4, 2. Entonces aquí nos quedaría un 2, ¿no? Aquí teníamos un 8, entonces 8, 4 octavos, ¿cierto? Y entonces el término que nos daría sería pues g cuadrado, la función mr cuadrado, y luego tenemos r cuadrado, y así con el resto de términos, ¿listo? O sea que tenemos aproximadamente pues cómo podríamos reexpresar tanto la energía cinética como la energía potencial. Por tanto, pues podríamos expandir estos términos a segundo orden, de tal manera que entonces nos quedaría pues algo de la forma, de la siguiente forma. Entonces nos quedaría 4πr cuadrado, nos quedaría aquí entonces 1 más el primer factor, que sería justamente este, ¿verdad? Más pues puntos suspensivos todo el resto de términos, que corresponderían pues
a la serie, ¿no? Listo. Y luego tendríamos aquí multiplicado la densidad de energía correspondiente justamente de la estrella. ¿Listo? De igual forma pasará algo similar con este término, pero pues aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que esta expansión nos devuelve un 1, que con este 1 que está acá se van a cancelar, ¿vale? Y además, pues ya la expansión particularmente solamente nos dejaría con estos términos que tenemos allí, además de un signo menos, ¿no? Ese signo menos que aparece aquí, al aplicárselo a toda la serie, entonces ya tendríamos también para estos elementos un signo menos que podemos si quieren factorizar. Entonces tendríamos algo de la siguiente forma, tendríamos algo como menos la integral, ¿sí?, de nuestro primer término, entonces gmr sobre r más 3 medios de g cuadrado, la función de masa mr cuadrado sobre r cuadrado, listo, más puntos suspensivos, listo. Entonces es evidente notar que los primeros términos en t y b pues son reconocibles como los valores newtonianos, ¿cierto?, para las energías térmicas, en este caso cinéticas y gravitacionales de la estrella. Entonces, pues particularmente esta configuración que nosotros tenemos tanto para el término cinético, ¿sí?, correspondiente a nuestra densidad de energía, y también el término potencial, correspondiente justamente pues a nuestra densidad de masa, son términos que nosotros ya conocemos pues de la ley de la gravitación de Newton, ¿no? Entonces digamos que dentro de este esquema lo que estaríamos haciendo sería pues lo que ya sabemos, una generalización del esquema newtoniano más el esquema de la relatividad general, ¿no?, o lo que sería la corrección. ¿Listo? Pues digamos que ya con esta corrección pues particularmente ya nos podríamos centrar para analizarlo pues en detalle. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primera instancia vamos a analizar el primer término en B. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta un momento, este primer término, vamos a reescribirlo por aquí rápidamente, correspondería al valor de menos g, luego tendríamos integral de 4πr cuadrado, de 0 a r mayúscula, y luego tendríamos entonces la función de masa m de r sobre r por nuestra densidad de masa multiplicado por dr. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, aquí lo primero que podríamos hacer es cancelar una de estas r's, ¿cierto?, que nos devolvería entonces el valor de menos g, integral de 4πr, la función de masa, y luego tendríamos entonces nuestra densidad de masa multiplicado por el dr. ¿Listo? Entonces, algo que podemos hacer aquí, de hecho lo hace el libro de Weinberg, es pues particularmente una simplificación de este término que aparece acá, como lo siguiente que voy a colocar, y ya digo por qué lo realizo. ¿Listo? Entonces lo deja en términos de g medios, integral de 0 a r, y la función queda 1 sobre r del diferencial, en este caso de nuestra función m, pero al cuadrado. ¿Listo? Entonces la pregunta sería, ¿esto por qué se hace? ¿No? ¿Esto es válido? Si es válido, ¿por qué? Entonces lo que podemos aquí notar rápidamente, entonces coloquémoslo aquí como una nota, es que esta simplificación es válida dado que si lo analizamos en detalle, si calculamos el diferencial justamente de la función mr cuadrado, pues esto simplemente nos devuelve dos veces la función de masa por el diferencial de la función de masa, ¿sí? Pero además nosotros sabemos justamente que la definición de masa de la estrella es justamente la integral de 0 a r de 4π r cuadrado rho dr dr, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que pues calcular nuestro diferencial de la función de masa, ¿cierto?, pues simplemente será tener el valor de 4π r cuadrado rho dr dr, ¿sí? ¿Listo? Entonces de esa manera, pues lo que nosotros tendríamos para este diferencial de la función de masa, si reemplazamos este elemento de acá, pues sería entonces, si nos damos aquí cuenta, 4 por 2 da 8, pues tendríamos 8 veces pi r cuadrado, la función de masa m de r, tendríamos el rho de r y por último un dr agregado por acá. ¿Listo? Entonces si nos fijamos, si hacemos este reemplazo justamente que está acá,
y lo ponemos acá, pues llegaremos efectivamente a la misma expresión que tenemos acá, ¿vale? Eso quiere decir que este cambio o este reemplazo que estamos haciendo para hacer la integral un poco más simple, pues es válido. ¿Listo? Entonces, esa sería la nota de por qué funciona bastante bien. ¿Listo? Entonces, ahora con esta última expresión podríamos hacer una integral por partes de esta expresión de acá. Entonces, si les parece, podríamos llamar, vamos a colocar aquí, integrando por partes. Creo que vamos a tener problemas aquí con esta pantalla, así que vamos a hacer una cosa más bien. Vamos a copiarla y nos pasamos a una página nueva. Vamos a ver. Está esta expresión, está por acá, listo. Entonces tenemos esta expresión. Vamos a hacer integral por partes, entonces vamos a decir lo siguiente. Integrando por partes. Entonces tendríamos lo siguiente. Si definimos una función u que sea 1 sobre r, entonces pues simplemente tendríamos que el diferencial de u será igual a menos 1 sobre r cuadrado multiplicado por 1 de r. ¿Listo? Y por otro lado, si definimos, por ejemplo, diferencial de v como el diferencial justamente de nuestra función mr cuadrado, entonces pues sabríamos que directamente nuestro v correspondería a la función de masa al cuadrado. ¿Listo? Y si recordamos entonces la estructura de la integral por partes, tenemos u de b que sería igual a u por b menos integral de b de u. ¿Listo? Entonces quiere decir que esto se transformaría de la siguiente manera. Entonces tendríamos menos g medios de 1 sobre r, ¿cierto? Tendríamos el elemento de m cuadrado de r, y esto estaría evaluado de 0 a r, que son los límites de integración de esta integral. Luego tendríamos menos integral de 0 a r, y luego tendríamos aquí un signo menos añadido por este, o sea que tendríamos más m cuadrado de r sobre r cuadrado, y esto por un dr. ¿Listo? Entonces, de esta manera, ¿a qué llegaríamos? Pues, si hacemos el reemplazo aquí, pues particularmente por este valor, entonces lo que tendríamos sería lo siguiente, menos g, y aquí tendríamos entonces nuestro valor. Fíjense particularmente de este elemento que cuando lo evaluamos, ya sabemos que cuando evaluamos justamente nuestra función de masa m, justamente correspondiente al radio de la estrella, eso es lo que nosotros habíamos llamado simplemente esta m mayúscula y no m cursiva. ¿Listo? De esta manera entonces vamos a colocar m mayúscula, está al cuadrado, ¿listo? Sobre 2 veces r, que sería este de acá. ¿Listo? Alguien puede pensar, ¿y qué pasa con el otro término? Pues el otro término, si lo colocamos acá, ya sabemos que va a diverger. Por lo tanto, ese elemento pues no lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, luego nos quedaría para el otro término menos g medios, y luego tendríamos integral de 0 a r de nuestra función m cuadrado de r cuadrado, multiplicado por dr. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora el cambio que nosotros vamos a hacer, o usualmente lo que se suele hacer, es vamos a definir, y esto viene justamente también de la recopilación de la mecánica newtoniana. Si por ejemplo definimos un pseudopotencial de la forma, por ejemplo, phi de r, ¿listo? Que va a ser igual a menos gmr. ¿Listo? Alguien puede preguntarse de dónde sale esto. Pues eso sale simplemente del hecho de lo que nosotros conocemos newtonianamente, ¿no? Vamos a colocarle aquí entre paréntesis newtoniano. ¿Listo? Nuestro potencial estaría relacionado con ese término, donde ya sabemos que esta m mayúscula pues correspondería a simplemente nuestra función m cursiva evaluada en el radio particularmente de la estrella. ¿Listo? Entonces tendríamos r. Entonces, de esta manera, lo que nosotros podríamos decir sería que si calculáramos pues particularmente para una función entonces phi, pero que dependiera del radio, ¿listo? Pero dejando particularmente, bueno, pues podríamos colocarlo de la definición clásica
simplemente como el diferencial de esta función phi, de tal manera que entonces nos quedaría la m de r, evaluada en cualquier punto, y pues la derivada de lo que sería nuestra r que está viviendo como función, ¿no? Usualmente recordemos, por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Newton, simplemente correspondería a este valor, ¿no? Bueno, entonces esta sería particularmente de la definición clásica, ¿sí? Recordemos lo que pues, está relacionado, así haciendo rápidamente un review, está relacionado simplemente de la forma como nosotros calculamos, por ejemplo, conservativamente, una función de potencial, ¿cierto? Como un gradiente de esta función, ¿sí? Entonces sabemos que, pues, por ejemplo, si está mostrando particularmente con la ley de la gravitación universal, pues tendremos algo como esto, y pues nosotros tenemos que dB va a estar relacionado a algo así como gmm sobre r cuadrado por un dr, ¿no? Si nos damos cuenta aquí es una estructura similar, solamente que el potencial que estamos, el pseudo potencial que estamos creando acá, hace referencia solamente al término de masa de la fuente, ¿no? Si nos damos cuenta aquí no aparece el término de masa de prueba, ¿listo? Entonces, de esta manera, lo que nosotros podemos hacer es decir, vale, entonces lo que nosotros podríamos decir es que esto sería igual a phi de r mayúscula, ¿listo? O sea, phi de r mayúscula correspondería a este valor de acá, recordemos, ¿listo? Y esto multiplicado por m de r, vamos a dejarlo expresado de esta manera. Entonces lo que estamos haciendo aquí simplemente es sustituir este valor por nuestro pseudo potencial que tenemos acá, ¿listo? Y sacar o dejar solamente una de las m's acopladas a nuestro pseudo potencial, ¿listo? Y por otro lado tendríamos entonces para este término menos un medio. Entonces fíjense que aquí tenemos una estructura bastante similar a esto, solamente que en términos de una de las m's, quiere decir que nos va a sobrar una m, y si introducimos la g, ¿cierto? Que corresponde a esto, entonces pues lo que nos quedará será integral de 0 a r de nuestra función de masa m de r y nuestro diferencial del pseudo potencial que acabamos de crear, ¿no? Donde esta última expresión de esta de acá, pues podemos hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, digamos que la función u sea justamente nuestra función de masa, entonces el diferencial de u sería el diferencial de la función de masa, ¿listo? Y el de b correspondería a nuestra diferencial del potencial phi de r, por tanto, nuestra v sería phi de r. Entonces de nuevo podemos hacer otra integración por partes de esta manera, entonces quedándonos algo de la siguiente manera. Entonces nos quedaría esto completamente intacto menos un medio y nos quedaría entonces factor de que. Entonces tendríamos en primer lugar tendríamos el elemento m de r, ¿verdad? Que sería u por b, que sería phi de r, cerrémoslo acá. Entonces evaluado de 0 a r y luego tendríamos entonces menos integral de 0 a r de la función, bueno, perdón, la función pseudopotencial de nuestro diferencial de masa m de r. ¿Listo? Pues perfecto. Entonces, si introducimos esto acá, entonces si aplicamos los límites de integración, nos vamos a dar cuenta rápidamente que el primer límite de integración, o sea, este, nos arrojará justamente una cancelación con este primer término que tenemos acá. Entonces, este primer término que nos arroja, menos, luego tendríamos entonces menos un medio de m por r de phi de r, que corresponde exactamente a este mismo valor, por tanto, se anulan estos dos términos, ¿verdad? ¿Listo? Y ya habíamos colocado la condición justamente de que nuestra función evaluada en 0, ¿cierto? R en 0, pues se nos cancela, por tanto este segundo término también se nos van los dos límites de integración. Y entonces lo que nos quedaría sería el valor de más un medio de la integral de 0 a r de nuestro pseudopotencial de m de r. ¿Listo? O sea que finalmente lo que tenemos de esto es un medio de 0 a r de nuestra función pseudopotencial diferencial de masa m de r. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí unos apuntes finales y nos vamos entonces ahora a una interpretación bien interesante de lo que hemos hecho hasta ahora,
y donde vamos a empezar a introducir algunos conceptos por allí de termodinámica, pronto de estadística, que van a ser bastante vitales. ¿Listo? Entonces termino este cálculo que nos hace falta y vamos a hablar un rato de todas estas cualidades que hemos hecho hasta ahora. ¿Listo? Entonces, vale, vamos por aquí. Entonces, ahora tomemos el elemento que tenemos acá. Espérenme rectificar una cosa antes. Tenemos... Sí, perfecto. Entonces, estamos evaluando este término que tenemos acá. Ajá, perfecto, sí, listo. Sí, listo. Entonces, si analizamos particularmente este elemento que tenemos, ¿listo? Vamos a colocarlo como phi dr, diferencial de mdr, ¿listo? Entonces esto sería igual a gm cuadrado, que ya sabíamos que era justamente la expresión, ¿verdad? Más integral de 0 a r de nuestra función m de r, diferencial de phi de r, ¿listo? Entonces no nos confundamos ni nos asustemos, simplemente lo que estamos haciendo es utilizar lo que hemos hecho pues hasta acá, ¿no? De nuestra definición, lo que tenemos justamente al inicio, ¿listo? Entonces, pues ya simplemente tenemos esta definición. Ahora sí, hacemos el siguiente despeje. Este es como un cálculo particular, un cálculo curioso, vamos a colocarle, que es un cálculo que por allí el libro de Weinberg se salta, no hace alusión con respecto de por qué sale este término, entonces aquí vamos a deducirlo de por qué pues él toma este valor. Entonces aquí lo que podemos hacer simplemente es transformar esta integral en un diferencial exacto, particularmente de todo este término derecho que tenemos allá. O sea que tendríamos algo así como nuestra función de m de r, ¿listo? Y luego aplicaríamos el diferencial de todo este elemento que tenemos acá. Entonces hacemos un copy paste de todo este término de acá, ¿vale? Y entonces ya lo último que podríamos hacer sería, por ejemplo, entonces dividir ambas expresiones por, o aplicar particularmente la definición de este diferencial de MDR en ambos lados. Y entonces llegaremos a lo siguiente. Podremos decir entonces que nuestra función de pseudopotencial se va a comportar como este diferencial, o sea, el diferencial gigante que tenemos acá, dividido nuestra función de masa, ¿no? Entonces, podemos colocarlo si quieren así. Gm cuadrado R mayúscula, y esto sería más la integral de 0 a r de la función m de r diferencial de phi de r, ¿listo? Que parezca algo extraño que aquí tenemos un diferencial de phi de r, ya vamos a mirar qué podemos hacer con esto, ¿listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es aplicar esta derivada que tenemos entonces en el exterior, dentro de ambos términos. Y entonces este primer término, si nos damos cuenta, si aplicamos esta propiedad distributiva, todos estos elementos son constantes abajo de esta derivada, por tanto la derivada de todo este término nos daría 0. Y luego podemos introducir esta derivada dentro de la integral y nos damos cuenta que la única función, pues particularmente con respecto a la que estamos derivando, que es la función de masa, aparece justo acá. Quiere decir que cuando la derivemos, pues nos aparecerá algo justamente de la forma entonces menos integral de el diferencial de phi de r de 0 a r mayúscula. ¿Listo? Que sería lo que nos quedaría, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, ahora sí tiene un poco más de sentido observar que pues nuestra función phi, aquí a grandes rasgos, tiene las mismas unidades de lo que tiene del lado derecho, que sería la integral del diferencial de phi, que sabemos que nos da simplemente phi, ¿no? Entonces, ahora qué es lo que debemos tener en cuenta aquí, mirándolo cualitativamente, y es que se debe tener en cuenta que debido a que phi de r colapsa, habíamos dicho que colapsaba con r igual a 0, ¿sí? Y puesto que nosotros habíamos dicho que la función phi de r era g m r sobre r cuadrado de r, ¿sí? Luego, entonces lo que aparecería aquí sería que cuando nosotros veamos, por ejemplo, la evolución justamente de la coordenada radial igual a 0, entonces esta integral
se nos convertiría en nuestra función de masa evaluada en cero. Aquí tendríamos un cero cuadrado y aquí también tendríamos un diferencial del parámetro que sería el radial ser también, ¿listo? Entonces esto es algo similar a lo que en electromagnetismo está relacionado con el delta de Dirac, ¿listo? Entonces sería simplemente analizarlo pues cualitativamente, que entonces este término divergiría. Entonces en vez de comenzar la integral en cero, si nosotros hiciéramos la evaluación, que es habitualmente pues lo que nosotros estamos haciendo en estos tipos de cálculos, entonces lo que podríamos hacer es tomar una coordenada que fuera infinitesimalmente cercana a cero, pero no cero específicamente, ¿listo? Lo cual también es equivalente. De una u otra manera lo que estamos diciendo es, pues vale, no vamos a tomar particularmente la consideración para que esta función colapse en r igual a 0, sino que vamos a definir un r que sea 0 más un epsilon, justamente que sería un valor bastante pequeño. ¿Listo? Entonces para no tener problemas con la notación, si quieren, ya que estamos aquí llamando a esto esta R minúscula, entonces hagamos una cosa, hagamos simplemente una sustitución, un cambio, vamos a renombrar esta función de acá y vamos a decir simplemente que esto va a ser R', ¿listo? Y R' va a corresponder entonces a menos la integral de R minúscula, ¿listo? Por eso hacemos el cambio de variable a R', no significa que sea una derivada, sino simplemente es un cambio de variable. Entonces de R a R mayúscula, ¿listo? De nuestro diferencial de R', ¿listo? Entonces recordemos, este R correspondería simplemente a un valor bastante pequeño, pues aproximadamente casi cero, pero pues sabemos que corresponde a un valor bastante pequeño, ¿listo? Es como de alguna u otra manera estar diciendo que nos encontramos justamente con la coordenada radial desde el centro de la estrella, pero entonces lo que vamos a hacer es a tomar nuestro R, pues particularmente como simplemente un epsilon, ¿sí? una distancia lo suficientemente pequeña que va a barrer justamente desde esta distancia infinitesimal hasta nuestro valor que ya conocemos, R, ¿no? Aquí sería nuestro R hasta R mayúscula. ¿Listo? Entonces esto obviamente, vuelvo y repito, lo estamos considerando infinitesimalmente. ¿Listo? Entonces para tener sentido en estas ecuaciones, luego entonces, ¿a qué correspondería esto? Pues ya sabríamos entonces que esta integral lo que nos daría, bueno, si utilizamos este menos, invertimos los valores de los límites de integración, pues tendríamos aquí evaluado de R a R, ya nos quitamos el menos de encima, y entonces simplemente tendríamos que eso sería phi de R menos phi de R mayúscula. ¿Listo? Perfecto. Y entonces, ahora sí podemos decir, despejando nuestro phi de R, particularmente que estamos considerando, entonces el phi de R simplemente quedaría como una función de el phi de R mayúscula más el phi de R', que sería este que tenemos acá. ¿Listo? Pero el rango de R' ya sabemos que vendría dado entonces por entonces phi de R' sabemos que viene dado entonces por R mayúscula a R, ¿listo? Aquí por el menos lo que hice fue invertir los límites de integración, entonces tendríamos aquí G m, la función de masa mr' sobre r' cuadrado de r', ¿listo? Entonces fíjense que aquí lo único que hicimos fue tomar la definición que ya sabíamos de nuestro potencial, de nuestro pseudopotencial newtoniano, ¿sí? Para dejarlo en términos de LR', ¿listo? Entonces esto pues simplemente sería lo mismo que integral de R a R mayúscula de G de la función mr' sobre r' cuadrado de R', ¿listo? Entonces ya finalmente, si reemplazamos entonces esto en nuestra ecuación final, que sería esta de acá, entonces lo que tendríamos sería que nuestra función phi de r va a tener dos partes. La primera que correspondería a nuestro phi r mayúscula, que ya sabemos que nuestro phi r mayúscula corresponde exactamente a nuestro potencial Gm sobre r. Este m es mayúscula, ¿no? Entonces tendríamos menos Gm mayúscula por r, dividido de r, y lo tendríamos menos para el otro término, entonces menos g y la integral de r a r mayúscula de m de r' sobre r' cuadrado de r'. ¿Listo? Y ya llegaríamos entonces ahora sí a nuestro resultado final. Fíjense que aquí hay algo interesante, y es que esta corrección nos permite ver que
A diferencia del potencial clásico, usualmente que nosotros relacionábamos con la teoría de Newton, que era este primer término de acá, pues ahora también aparece un término extra correspondiente a esta función de masa, ¿cierto? Que tenemos allí. Entonces ya con esto, pues, podríamos ya decir que tenemos todo. Entonces, para tener en cuenta el potencial, este potencial phi de r es relevante para su análisis y si no es de vital importancia, los términos de orden mayor se pueden pasar por alto. ¿Listo? Entonces, esto es de mayor importancia. ¿Listo? Eso quiere decir de alguna u otra manera que podemos decir que los términos de orden mayor son despreciables. ¿Listo? ¿Cuáles términos de orden mayor? Pues los que ya habíamos calculado pues al inicio de la clase, que son estos de acá, ¿no? Cuando hicimos la expansión por Taylor de los términos cinético y potencial. Entonces, los términos de orden mayor, pues, estamos haciendo referencia a que esos términos de orden mayor pues vienen siendo insignificantes, ¿no? Fíjense que lo único que hicimos fue jugar desde este juego solamente con el primer término, ¿no? La integral del primer término, y lo que hicimos fue una transcripción nueva en términos del potencial, que fue todo este cálculo que realizamos de aquí para abajo. ¿Listo? Entonces ya tendríamos nuestro potencial relacionado. ¿Listo? Ahora, para este modelo se debe recordar que para la característica de una estrella con entropía uniforme, pues ya que justamente este modelo que hemos hecho es un modelo de estrella politrópica, ¿no? Entonces, entropía uniforme, ¿listo? Por nucleón, uniforme por nucleón. Y además también con una composición química constante, también era otra de las características, composición química fija, ¿no? Entonces, todas las propiedades de las estrellas, de la estrella particularmente incluidas como la densidad de masa, la presión que nosotros habíamos definido, ¿cierto? Además también de nuestra n minúscula, ¿sí? Recordémosla que está incluida también allí crípticamente también sobre nuestra densidad de energía, ¿cierto? Aquí está nuestra densidad de energía y que a su vez estaba definida como justamente nuestra densidad numérica de nucleones, ¿listo? Además también entonces del parámetro de densidad de energía correspondiente, ¿listo? Nuestra m mayúscula y nuestra n también, ¿no? Bueno, y también podemos añadir inclusive la e. Entonces, fíjense que todas estas propiedades sí son determinadas como función de la densidad central. Por eso es que esta condición inicial, o sea, todas estas características las podemos determinar a partir de una condición inicial de la estrella para una densidad relacionada justamente con las condiciones iniciales pues, de la estrella, ¿no? Entonces, este particularmente no es el caso de las estrellas ordinarias como el Sol, en las que la distribución de entropía, pues ya sabemos que no es uniforme, ¿sí? La estrella no es completamente uniforme. Entonces, por ejemplo, el Sol, al no ser entrópicamente uniforme, pues se deberá determinar a partir de las ecuaciones de equilibrio radiativo, ¿no? Porque aquí pues estaríamos teniendo en cuenta, ya lo sabemos desde el inicio, pues un tipo de ecuación relacionada con un análisis hidrostático, ¿no? Entonces, sin embargo, aún así, estas consideraciones para este modelo pues proporcionan una base bastante adecuada para el estudio de estructuras exóticas, ¿no? Por ejemplo, que tengan esas características. Y de hecho, de las cualidades que les había comentado yo en la clase anterior, pues algunas de esas cualidades estaban relacionadas justamente a estrellas enanas blancas o estrellas de neutrones o también estrellas supermasivas, ¿sí? Las cuales pues tenían esas características de ser estrellas isotrópicas, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, hasta aquí podríamos decir que entonces esto nos serviría, todo este paquete que acabamos de construir, ¿cierto? Nos serviría para analizar, digamos, estructuras, vamos a llamarlo estructuras estelares exóticas. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, por este lado ya quedando finalizado este apunte,
Entonces vamos a discutir un poco algunas de las cualidades que tengo por aquí anotadas, que de hecho Weinberg toma un capítulo bastante grande con respecto a una discusión del equilibrio estelar. Entonces vamos a discutir un poquito con respecto a lo que nosotros podemos considerar físicamente. ¿Listo? Vamos a ver las matemáticas de un lado, vamos a revisar rápidamente algunas de las características físicas. ¿Listo? Entonces si ustedes se van particularmente al capítulo de estabilidad estelar, hay una discusión que vamos a intentar comprender allí. ¿Listo? Listo. Entonces, en esta discusión, pues en este tratamiento se obtiene una solución de las ecuaciones fundamentales, las cuales pues, nosotros ya obtuvimos, que era justamente la función menos r cuadrado de la presión primada, ¿cierto? Y además también tenemos una relación para nuestra derivada de la masa, ¿no? De la función de masa. Entonces, esta ecuación diferencial, esta de aquí, ¿verdad? Pues nos da información sobre justamente esas características, ¿sí? De igual forma como nuestra función de masa. Sin embargo, tal solución pues representa un estado de equilibrio de las estrellas, pero puede ser un estado de equilibrio estable o inestable. ¿Listo? Entonces, particularmente estas ecuaciones que nosotros a las cuales hemos llegado, pues digamos que corresponderían a lo que sería una estabilidad, dependiendo de las condiciones iniciales que nosotros le pongamos, o inestabilidad. ¿Listo? De mayor interés particularmente a los astrofísicos es más útil la relación de soluciones estables, ¿no? Pues ya que vemos, pues digamos que una estrella de tipo estable, pues nos permite dar bastante información y recopilar bastantes características que pueden ser aplicadas a otras estrellas en el cielo, ¿no? Entonces digamos que estrellas inestables efectivamente pues serían estas estrellas que tienen una duración de vida bastante corta, son bastante inestables y pues sabemos que pues particularmente su ratio de vida no alcanza a ser lo suficientemente alto para analizarlas, ¿no? Entonces por eso es que a los astrofísicos les llama más la atención irse hacia un estudio cualitativo de la estabilidad de estas estrellas. ¿Listo? Para saber si una configuración particular es inestable o no, en general sería necesario calcular las frecuencias de todos los modos normales de la configuración, ¿sí? Y comprobar si podríamos relacionarlo esos tipos esos tipos de frecuencias relacionados con los modos normales, vámosle a un omega n, así como usualmente nosotros, si recordamos en ondas, cuando vivimos por allá en física ondas, pues esos modos iban relacionados con unas frecuencias de oscilación. Entonces, ya vemos, por ejemplo, ese tipo de frecuencia omega sub n, ¿listo? Entonces tendrá una parte imaginaria positiva, ¿sí? En este caso, el factor usualmente que aparece dentro de estas estructuras, si lo recordamos, es una especie de fase relacionada con un número de esta manera, ¿sí? Que da la variación temporal de ese modo. Crecería exponencialmente y el sistema pues particularmente sería inestable. Quiere decir que particularmente esta frecuencia relacionada con estos modos normales particularmente de los componentes de la estrella, modos normales, nos estaría dando la información a medida que pasa el tiempo sobre el comportamiento estable o inestable pues de nuestra estrella, ¿no? Entonces de aquí podríamos deducir lo que podría comportarse como una inestabilidad. ¿Listo? Simplemente de un tipo de función que dependería en este caso de nuestro parámetro t y que sabemos que cambia a razón de esa función exponencial. ¿Listo? Sin embargo, es posible saber que a partir de la solución de equilibrio, únicamente si la configuración correspondiente es estable, entonces particularmente para la estabilidad, vamos a colocarlo si quieren por aquí, de este lado, estabilidad, que es lo que nos interesa, estabilidad. Entonces podemos hacer uso de los siguientes teoremas. ¿Listo? Entonces, si quieren vamos a llamar al teorema 1, teorema 1, ¿listo? ¿Qué dice? Particularmente ese teorema 1 dice, una estrella constituida de un fluido perfecto, entonces coloquemos estrella constituida de un fluido perfecto, con una composición química constante y una relación igualmente constante de entropía por núcleo, puede solo pasar de la estabilidad a la inestabilidad con respecto a algún modo normal radial particular, a un valor de densidad. Entonces, a un valor de densidad
relacionado con la condición inicial ρ de cero que nosotros habíamos dicho, para la cual el equilibrio de energía relacionado con lo que nosotros calculamos como la energía interna de la estrella, y además el número de nucleones son estacionarios. Entonces esto de alguna u otra manera lo podríamos traducir matemáticamente a que este cambio de energía, dadas las condiciones de los parámetros que acabamos de introducir, como justamente por ejemplo la condición inicial de densidad de energía, pero también por ejemplo la de entropía, pero por ejemplo también la de composición química, etcétera. Entonces esto con respecto a las condiciones iniciales, ¿listo? Pues nos devolvería el valor de cero. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que este valor se mantiene constante para las condiciones iniciales que estamos tomando. Pero aparte de eso, también podemos entonces decir que estas consideraciones para este equilibrio o esta estabilidad vendrían dadas para la cantidad de núcleos, ¿cierto? O nuestro n mayúscula que habíamos mencionado. También con respecto a los parámetros de las condiciones iniciales, de la entropía también, o también con las condiciones de la composición química, ¿no? Entonces, esta derivada con respecto también a las condiciones iniciales de energía también se mantendría estable, por tanto, este valor también tendría que ser una constante. ¿Listo? Entonces, digamos que para un modo normal radial, entonces digamos que si estos modos normales particularmente dependientes del radio, de en qué posición particularmente de la estrella nos encontramos, a medida que nos vamos desplazando más hacia las capas exteriores, ¿sí? Entonces se entiende un modo de oscilación en el que la perturbación de densidad, si queremos llamarlo, entonces digamos que a medida que nos vamos cambiando sobre estos modos normales, habrá una variación, una perturbación de densidad, un delta ρ, que sería una función de R y de T, ¿no? Entonces cambiaría a medida que nos vamos desplazando fuera de la estrella, pero también cambiaría a medida que va evolucionando la estrella, solamente y en el que las reacciones nucleares, la viscosidad y la conducción de calor y la transferencia de energía radiactiva no juegan pues ningún papel, ¿no? Entonces aquí tendríamos en cuenta estas características, ¿no? Pues dado que estamos trabajando, vuelvo y repito, sobre un fluido perfecto. Entonces el primer paso en la prueba está en notar que las fuerzas disipativas están ausentes aquí. ¿Listo? Entonces podemos decir que fuerzas disipativas no hay. ¿Listo? Fuerzas disipativas no hay, entonces tal que las ecuaciones particularmente dinámicas son temporales y son revertibles, ¿no? Son invariantes ante el reverso temporal. Y donde, bueno, dándolos particularmente, pues si lo solucionamos, unas especies de modos normales cuadráticos justamente relacionados con las funciones o las condiciones iniciales particularmente para la estrella. ¿Listo? Entonces al igual que un circuito eléctrico, similar a un circuito eléctrico, pero pues sin resistores, ¿no? Entonces digamos que la estrella podríamos considerarla particularmente como un circuito eléctrico sin resistores, donde pues esta energía particularmente se comportaría de esta forma, ¿no? Entonces así particularmente para omegas n cuadrados mayores a 0, hay dos modos que experimentaría una oscilación estable. Entonces aquí tendríamos dos modos de oscilación estable. ¿Listo? Y para un omega cuadrado menor a 0, ¿listo? Hay dos modos, uno de los cuales es exponencialmente amortiguado o uno de los cuales crece exponencialmente. Entonces uno sería ¿cómo lo dijimos? Exponencialmente amortiguado, sí, exponencialmente amortiguado. Y el otro sería exponencialmente de la forma, entonces algo así como Euler a la menos omega n por t, ¿listo? Pero también tendríamos la solución que sería positiva, entonces más omega n por t respectivamente. Y así la transición de la estabilidad a la inestabilidad puede solo ocurrir para un valor de ρ de 0, para el cual estos valores pues particularmente se desvanecen, ¿no? Se desvanecen. Entonces, considerando algún valor para ρ de 0, para la cual una frecuencia particular omega n es cercanamente a 0, entonces aproximadamente 0, luego
Este toma un largo tiempo para la oscilación o crecimiento de este modo para cambiar la configuración de equilibrio dentro de alguna configuración eh, vecina, ¿no? Entonces podríamos decir de alguna u otra manera que a medida que se va configurando este equilibrio, lo que podríamos tener es una densidad que va dependiendo justamente de las perturbaciones que nosotros vamos aplicando a medida que nos vamos moviendo en la estrella, ¿no? Y obviamente ya que esto va lento, este término debe también ser una configuración de equilibrio. Entonces aquí tendríamos también una configuración de equilibrio. Equilibrio. ¿Listo? En la ausencia de reacciones nucleares, pues la nueva configuración tendrá la misma composición química uniforme como la última, ¿no? Entonces recordemos que esta configuración de equilibrio no tiene en cuenta reacciones nucleares, no, luego bloqueémosle. Pero a su vez entonces esto querría decir que su composición química sería la misma, ¿no? Sería la misma. Entonces, en la ausencia de viscosidad, la conducción de calor o la transferencia de energía radiativa, entonces, si tampoco tenemos, pues lo que sería viscosidad, eh, transferencia de energía y transferencia de energía radiativa. ¿Listo? La nueva configuración también tendrá la misma entropía por núcleo como la última. ¿Listo? Además también la conservación de energía y el número de nucleones nos dicen que la nueva configuración tendrá la misma energía E y el número bariónico N también como el último, ¿no? O sea, como el que nosotros tendríamos en cuenta. Entonces estas son consideraciones particularmente también para un tipo de conservación de energía, ¿listo? Y el número de nucleones. Entonces, sin embargo, pues lo que podemos decir, particularmente para este cambio inicial o esta perturbación inicial, no puede desaparecer porque una configuración de equilibrio es específica, ¿no? Para una S, o sea, para una entropía particularmente y una composición química uniforme, también de la cual nosotros pues estaríamos hablando. Una pequeña perturbación particularmente de esta condición inicial, pues estaría justamente relacionada también con el valor de entropía y la composición química, ¿no? Entonces, pues por un valor de alguna u otra manera de rho de cero, ¿no? Entonces, si esta variación o esta perturbación de la condición inicial fuera cero, entonces luego, si delta rho de cero fuera cero, entonces luego delta rho de r sería como para todo r, sería para todo R y el modo normal estaría ausente, ¿no? Los modos normales de los cuales estamos hablando aquí que generaban justamente estas perturbaciones. ¿Listo? Entonces por este lado. Luego tendríamos así para un punto de transición de estabilidad a inestabilidad. Entonces consideramos aquí el punto de estabilidad a inestabilidad. Entonces, el punto de estabilidad a inestabilidad, hay un equilibrio en las vecindades de las configuraciones con diferentes valores ρ de cero. ¿Listo? Entonces, en las vecindades, vamos a colocar equilibrio en las vecindades de las configuraciones para ρ de cero. ¿Listo? Pero con la misma entropía por núcleo y composición química y con la misma energía total que habíamos dicho también. Y N, como ya lo probamos también, que sería relacionado con estas características que dijimos arriba. ¿Listo? Este teorema es particularmente valioso porque nosotros podemos usualmente usar los argumentos cualitativos para mostrar que una configuración de equilibrio es estable para ρ de cero, para la condición inicial que estamos tomando, lo suficientemente pequeño o grande, e inestable para ρ de cero lo suficientemente grande, ¿sí? O lo suficientemente, en este caso, como caso opuesto, pequeño. ¿Listo?
Entonces, podemos decir que estabilidad podríamos tener aquí cuando esta condición es pequeña. La condición de inestabilidad surgirá cuando esa condición se vuelva grande. Y opuesto, entonces si esta consideración al inicio la tenemos como un valor grande, entonces la inestabilidad llegará cuando corresponda a un valor pequeño. ¿Listo? Pequeño. O sea, los casos opuestos. ¿Listo? Listo. El teorema nos dice precisamente dónde la transición de estabilidad a inestabilidad ocurre, ¿sí? Porque si sabemos que la transición está pasando de aquí a aquí, ¿sí? O de aquí a aquí, pues sabremos específicamente cuál sería esta orientación que nosotros estamos tomando, ¿sí? Como una guía en tales consideraciones cualitativas es de bastante ayuda a la reformulación de las ecuaciones fundamentales de la estructura estelar, digamos, bajo un principio pues variacional, dado que estamos tomando aquí esas pequeñas perturbaciones. Entonces podríamos pensar justamente en una variación eh, de la acción, que ya sabemos que está relacionado también con una variación de nuestro lagrangiano. Y el lagrangiano a su vez pues está relacionado con las energías que nosotros ya definimos anteriormente, ¿no? Entonces digamos que ese sería el primer teorema, teorema número 1. Y ahora podemos hablar un momentito de lo que sería el teorema número 2. Teorema 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el teorema 2? El teorema 2 particularmente dice una configuración estelar particular con entropía por núcleo uniforme y composición química satisfacerá. Entonces, lo que ya sabemos, está aquí, 0 a r, 4 pi r' cuadrado de rho de r' por diferencial de r', ¿sí? Y también, además, ya sabemos que también satisfacerá la ecuación diferencial que tenemos para el equilibrio. Si solo si la cantidad m, entonces esto, si solo si, entonces m mayúscula viene dada por justamente nuestro término de 4 pi r cuadrado, rho de r de r. ¿Listo? Si este valor es estacionario con respecto a todas las variaciones de Roder que dejan inalterada la cantidad. Entonces, que dejan inalterada la cantidad que nosotros ya habíamos encontrado como n mayúscula. Esta integral también que dedujimos era 4 pi r cuadrado n minúscula de r y el factor de 1 menos 2 veces g, la función de masa sobre r, todo esto a la menos un medio por el de r. ¿Listo? Y que dejan la entropía por núcleo y la composición química uniforme e inalterada. ¿Listo? Entonces estas características particularmente nos permiten dejan la entropía por nucleón, ¿listo? Y la composición química inalterada. ¿Listo? Esto se debe entender que con la entropía por nucleón y composición química configurada, la ecuación de estado dadas por P de R y N de R son funciones de ρ de R, ¿listo? De nuestra densidad de masa. Entonces, el equilibrio es estable con respecto a oscilaciones radiales. Entonces, coloquémoslo aquí. El equilibrio se mantiene estable con respecto a oscilaciones radiales. Sí, solo si m o equivalentemente e, ya sabemos que también hay una relación entre ambas, es un mínimo con respecto a todas estas variaciones. ¿Listo?
Entonces, luego con estas ecuaciones, siendo m la función general y n la restricción, podríamos titular o etiquetar a esta como la función general y esta como la restricción. Luego, para minimizar se puede usar el método, por ejemplo, de multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Y así confirmar y probar el teorema. Entonces, podemos hacer esta aplicación para comprobar este teorema. Entonces, podemos decir lo siguiente. Y aquí de una vez nos valemos de un poco de matemáticas, de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, luego m será estacionario con respecto a todas las variaciones y n estará configurado solamente si existe una constante, vamos a llamarla, no sé, lambda, vamos a llamarle una constante lambda, está acoplado a nuestra n, para el cual esta resta o esta diferencia entre las dos es estacionario con respecto a esas variaciones. Es estacionario con respecto a estas variaciones. ¿Listo? En general, el cambio de m menos lambda n para una variación, entonces para una pequeña variación, una perturbación, delta de rho de r es, entonces, pues lo que podríamos decir es, vale, pregunta, si nosotros estamos aplicando una pequeña variación, pues la pregunta que nos deberíamos hacer es justamente entonces cómo cambiará o cuál será la variación de la función de masa m, ¿cierto? Menos la variación también de nuestra función n, dado que lambda lo definimos como un multiplicador de Lagrange. Para esta condición, pues entonces tendremos que averiguar qué es esto. ¿Listo? Entonces, veámoslo acá. Lambda sería multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. Bueno, y si alguien se puede estar preguntando por qué estamos utilizando este método de multiplicador de Lagrange, es porque justamente, si ustedes recuerdan, en el método de multiplicador de Lagrange teníamos una función general que nosotros definíamos, una restricción para ella, y lo que nosotros encontrábamos era justamente estas constantes de acople que me permitían pues modelar esta estructura matemática para saber si pues es un caso, pues en este caso traduciéndolo físicamente, estacionario o no, o en otras palabras, si varía o no, ¿cierto? Por eso es que de alguna u otra manera esta estructura nos permite saber si estas cantidades se mantienen estacionarias con respecto pues a las variaciones que estamos tomando como deltas de las ROS, ¿no? O sea, a medida que nos vamos moviendo de la densidad como coordenada radial sobre este cuerpo. ¿Listo? Entonces, este va a ser nuestro objetivo, calcular este objeto en la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, ya a partir de ello, pues ya tienen como un esquema un poco más general, más genérico sobre lo que va a venir más adelante. ¿Listo? Y una vez tengamos esas características, nos podremos introducir un poquito al lado termodinámico y comparar, pues, con respecto a estos cambios, qué es lo que nos podría decir desde un punto de vista termodinámico. ¿Listo? Entonces aquí por lo menos ya con respecto a estos dos teoremas pues tendríamos que completar este segundo. Ya el primero pues más o menos aquí ya quedó configurado con respecto a estas dos definiciones claras que mencionamos, estos cambios que se van a mantener constantes para el número de nucleones y también para la energía total, ¿sí? Y las pequeñas perturbaciones y sus relaciones con justamente el equilibrio y el no equilibrio, dependiendo de estos modos normales de oscilación, ¿no? Además de la entropía y la composición química. Entonces, aquí ya con eso tendríamos como un panorama un poquito ya más amplio sobre lo que vamos a ir trabajando más adelante. ¿Listo? Entonces, por este lado termino aquí ya la sesión.